Vida ascendente ayer, hoy y mañana. Entonces, de la manera más concreta y más liviana posible, trataré de hacer un repaso por las cosas que a mí me ayudan a reflexionar sobre el hoy y el mañana de vida ascendente, desde el ayer. Como veis en pantalla, ahora se cumplen 70 años desde que tenemos datos en los que la actividad del movimiento comenzó en París en aquellos años 1950. El movimiento ya nació con vocación de grupo, de hecho no tiene un fundador, solo un grupo de hombres y mujeres que, jubilados, pues les suscitó el Señor el deseo de preguntarse: ¿qué puedo hacer por la Iglesia hoy? Y quiso el Señor que lo que deberían de hacer era trabajar con, por y para los mayores. Y así nació el movimiento, desde un deseo del corazón. Ahora nos hacemos muchas cábalas de si somos muchos, si somos pocos, si de la pandemia, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando esto aún no había comenzado, lo único que había era deseo de servir. Deseo de servir. Ser misión. Eso así empezó el movimiento. Simple y llanamente. Y desde esa sencillez y desde esa humildad, en el paso del tiempo, el movimiento se ha ido expandiendo por el mundo y hoy está en todos los continentes. En unos con mayor o menor presencia, pero en todos los continentes. Aterrizó en Roma, como no, para formalizar su identidad como movimiento de la Iglesia, que lo somos. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando fui elegido para hacer este trabajo, esta misión, cómo era posible que este movimiento se hubiera expandido así, por todo el mundo. ¿Qué se había hecho? Y se me ocurrió convocar a una reunión a todas las personas que todavía en esos momentos estaban entre nosotros, y yo suponía, y era cierto, que me podían orientar de qué hicieron para expandir el movimiento. Y eso les pregunté: ¿qué habéis hecho cada uno de vosotros? Esto no ha avanzado. No. ¿Qué no has hecho? Esto, técnico. Por lo que sea, esto no. Lo que le da la gana. Sí, sí. No, mira, no sale nada. Digo siempre. Y no se mueve. Si no ponemos el canal, ahora, no hay como saber, ¿eh? Reconozco mi ignorancia. Bueno, como os decía, convoqué a las personas que todavía estaban entre nosotros y que habían ocupado cargos de relieve. Mira, y Al señorito de la mascarita, que conocéis. Después estaba Alberto Masuach. Alberto Masuach fue presidente de Vida Ascendente Internacional, de Big Mountain Internacional. Después está Juan Antonio Castañeda, que fue uno de los primeros fundadores del movimiento en España, que es nuestro querido consiliario de Ciudad Real. Después el del pelo corto, que soy yo. Después Santiago, que fue presidente nacional. Después Guillermo Taquicuri, durante 8 años fue presidente. Y José María, que yo creo que lo ha sido todo. Y si te queda algún cargo, te lo vamos a adjudicar hoy. Bien, pues yo les pregunté a estos amigos: ¿qué hicisteis? Una foto, lo anterior, para sacar una foto que era muy interesante. No te preocupes, te puedo mandar el Power. Además lo tenéis en el folletito que se hizo de la presentación de Vida Ascendente, que tenéis aquí ejemplares arriba, y está. Bueno, ante la pregunta de ¿qué hicisteis? Esto se ha pasado una... ¿Qué hicisteis en vuestro tiempo para
difundir el movimiento. Esto. ¿Me pongo a tu lado y voy pasando? No, ya. Ya. Mi sorpresa fue extraordinariamente positiva. Esto se había expandido por contagio, como el virus. No hubo ninguna estrategia que se sepa para haber llevado el movimiento a otros países. No se organizó, pues vamos a llevar esto a, no sé, a México o a no sé dónde, ¿no? Y no sabía ninguna estrategia tampoco para llevarlo a la diócesis fulanita o perenganita, no. La gente que fue conociendo el movimiento se fue enamorando del movimiento y ese enamoramiento les fue llevando boca a boca el movimiento hasta donde ha llegado, a los 5 continentes. No se había hecho ningún plan estratégico, solo se había producido un contagio de eso que tanto vivimos nosotros y tanto disfrutamos nosotros, que se da en los grupos. Eso hizo que el movimiento saliera. Nació de una pregunta y con amor y con entrega se fue expandiendo. ¿Pero qué pasa? Ahí está. Aquí José Luis Martín Descalzo hizo en uno de sus escritos una referencia a vida ascendente como ¿cuál es el espíritu? Dice, ¿cuál es la clave ideológica de esta agrupación? Así definió uno de sus directores mundiales, Monseñor Bofi. Vida ascendente recuerda que el reino de Dios no existen activos o inactivos, útiles que sirven para todo o inútiles que no sirven para nada, sino que todo hombre, cualquiera que sea su edad, su salud, sus fuerzas, tiene en la Iglesia y en el reino de los cielos un papel irreemplazable y un lugar único, que todo hombre, quien quiera que sea, está llamado a colaborar en la obra que Dios realiza en el mundo. No olvidéis esto, todos tenemos una misión, todos somos misión, cada uno desde sus capacidades, cada uno desde los dones que Dios les da y cada uno en sus circunstancias, pero todos sin excepción somos misión. Importante no recordarlo, porque cuando flagelan las cosas o cuando llegan las situaciones difíciles tendemos a olvidar lo esencial y nos vamos en lo aparente. No olvidemos cada uno de los pasos que vamos aquí viendo, no lo olvidemos por favor, porque es lo que nos ayudará a mirar hacia adelante a nuestro querido movimiento. Justo antes de la pandemia, nuestro querido Papa Francisco hizo algo más que no habían hecho los anteriores. Todos tenían un gran cariño por los mayores, todos hicieron escritos, todos dieron discursos y todos siempre han tenido un buen sentimiento por los mayores. Pero Francisco ha hecho una cosa más. Ha dado un paso adelante para que ese cariño se convierta en algo tangible. Y convocó el primer congreso de la pastoral del mayor en 20 siglos. Ya toca, ¿eh? En la Iglesia, gracias a Dios, tenemos pastoral casi para todo. Pastoral de la salud, pastoral de la familia, de los jóvenes, del mar, del sordo, del circo, hay pastoral para todo. Pero precisamente para el número más grande de fieles de la Iglesia, hasta hoy no había una pastoral. Pues en enero del 2020 se dio el primer paso, que se va a convertir, si Dios quiere, en algo realmente necesario dentro de la Iglesia y de la sociedad. Ahí tenéis a nuestros queridos santos patrones y unas palabras del Papa. La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas, cuando, como Simeón y Ana, toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revelación de la ternura, me encanta esa expresión, la buena nueva de aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre. Por eso os pido que no os canséis de proclamar el Evangelio a los abuelos y a los ancianos. Id a ellos
con una sonrisa en vuestro rostro y el Evangelio en vuestras manos. Salid a las calles de vuestras parroquias a buscar a los ancianos que viven solos. La vejez, no olvidemos esto, no es una enfermedad, es un privilegio. Tenemos la tentación de quejarnos de que ser mayores es que me duele aquí, es que no puedo allí, es que aquello se me olvida. Es un privilegio. Y yo entiendo que es un privilegio porque este regalo de una larga vida que el Señor nos regala nos ha dado la oportunidad de tener muchas experiencias de fe a lo largo de nuestra vida. Si cada uno de nosotros hacemos memoria de en cuántas ocasiones hemos sido conscientes que el Señor estaba a nuestro lado, si eso no es una grandeza, ¿qué lo es? Los mayores, a mi modo de entender, somos un tesoro no descubierto, ni siquiera por nosotros. Somos testigos de un camino en la fe. Somos lucecitas en el camino donde los que vienen detrás pueden mirar por dónde han de pasar camino a la casa del Padre. No vamos delante porque corremos más, vamos delante porque hemos nacido antes y porque tenemos más años. No lo olvidéis, ser mayor es un privilegio. Y así lo entiendo. La verdad es que hacemos poco por reconocernos. Bueno, y llegó nuestra pandemia. Y en los momentos más duros de la pandemia, en el confinamiento, en el momento donde todo se volvía oscuro, donde nadie sabía lo que pasaba, donde la gente moría a diestro y siniestro, donde no podíamos salir de casa, en esos momentos tan oscuros nació la luz. Me llamó mucho la atención cuando, tratando de estar en contacto con todos vosotros, hablaba con unos y otros y iba descubriendo que en cualquier parte, de motu propio, todo el mundo intentaba hacer algo por aliviar la pena de los demás, por ayudarle al que no podía salir, por llevarle la compra, por llamarle por teléfono, por estar con él. Durante toda la pandemia, día tras día, del principio al fin del confinamiento, se dio el fruto de las buenas noticias. Y salía de todas partes. Yo lo único que hice fue distribuirlo, servir de centro de distribución, pero fue de todos vosotros y de muchos más, donde nació una luz hermosísima. Allí donde todo era dolor, alguien había amando, haciendo algo por los demás. Esto fue un momento duro y hermoso, muy hermoso. Aquí yo al menos vi que la esencia del movimiento está no sólida, mucho más. Hay que amar, pues ahí tenemos un ejemplo de que dentro del movimiento hay mucho amor, muchísimo. Hace 50 años el cardenal Ratzinger hizo un escrito que hoy se ha convertido en una profecía. Creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero no está de mal recordarlo. Y decía que en el futuro sería una iglesia redimensionada, con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares de culto que había construido a lo largo de los siglos. Una iglesia católica de minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde sus orígenes. Pero también una iglesia que a través de esta enorme sacudida se reencontrará a sí misma y renacerá simplificada y más espiritual. ¿No creéis que esta profecía se está cumpliendo? ¿No creéis que tenemos la enorme fortuna de tener el regalo de participar en esa vida espiritual? ¿No es eso lo que hacemos en la dinámica de nuestros movimientos y en la iglesia? Pues esa iglesia reducida, aminorada, valipolada, bamboleada por la vida, por la sociedad y por la enfermedad, estamos aquí. Estamos aquí, fortaleciéndonos en la fe y mirando hacia adelante. Hace muy poquitos días, o semanas, cuando el Papa Francisco fue en su viaje a Malta, vino a decir palabras prácticamente las mismas con su propia manera de hablar. Y decía, el Papa
afirma que la Iglesia perderá muchos privilegios. Será más humilde y auténtica y encontrará energía para lo esencial. El Papa Francisco ha asegurado que la Iglesia Católica del futuro será más pequeña, perderá muchos privilegios y será más pobre y menos política. Aunque termina diciendo, aunque destacó que la vocación de la Iglesia no son los números, sino evangelizar. Llevamos desde que damos la pandemia lamentándonos, que tenemos razón para lamentarnos, de las pérdidas de compañeros, de las pérdidas de grupo. Lo que no hemos perdido es la razón de ser, que es evangelizar. Evangelizar. El verdadero problema no es que seamos pocos, en definitiva, sino que la Iglesia evangelice. A eso estamos dispuestos, ¿verdad que sí? Claro, si no nos acabamos aquí. Pues entonces no vamos en mala dirección. Es verdad que duele. ¿Cómo no va a doler? Muchísimo. Pero lo esencial no es el número. No lo ha sido nunca. Cuando somos muchos todos nos alegramos, cuando somos pocos nos entristecemos, pero la esencia de la vida cristiana y del movimiento en particular no son los números. Es que no dejemos de evangelizar. A mí todas estas cuestiones que os voy poniendo aquí son las que me sirven para darme cuenta del momento donde estamos y de hacia dónde debemos poner nuestras intenciones, nuestra mirada, nuestros esfuerzos, nuestra esperanza y nuestra fe. En España, gracias a Dios, la conferencia episcopal se hizo eco del requerimiento del Papa y decidió formar un equipo de personas para trabajar en el desarrollo de la pastoral del mayor. De ese equipo de personas, que si mal no recuerdo éramos 9, 5 éramos del movimiento Vida Ascendente. El día 24, dentro de unos días, en rueda de prensa será público el documento que ya está terminado. Ese documento de la pastoral del mayor es un sueño que Vida Ascendente ha tenido desde muchos años y que ahora tenemos el privilegio de disfrutar de la presentación y la puesta en marcha de esa pastoral del mayor. Es un documento en el que se ha tratado de describir toda la realidad del mayor, en sus virtudes y en sus problemas, en sus capacidades de entrega y en sus necesidades de pastoral. Yo creo que hay una cosa de la que nos hemos olvidado y es de ayudar al mayor a reconocerse a sí mismo. Hemos definido todas las condiciones, todas las situaciones y todas las realidades del mayor en la Iglesia, pero el propio mayor no se reconoce, no nos reconocemos a nosotros mismos. Cuando hablamos del mayor hablamos siempre en tercera persona. Aquí no hay ni un mayor, ¿a que no soy ninguno mayor? Se muere con 105 años y después no era tan mayor. Es verdad, no nos reconocemos. Por el amor de Dios, si ser mayor es un privilegio, un regalo inmenso de Dios, ¿por qué no lo reconocemos? Tan torpes somos, por el amor de Dios. Nos está regalando una vida inmensa y no la valoramos. Ay, Señor, más vale que reflexionemos un poco. Bueno, esta herramienta que la conferencia episcopal pone en nuestras manos, ahora hay que ponerla en marcha. El documento está hecho, pero ahora hay que llevarlo a las diócesis. Ahora hay que sensibilizar a las diócesis para que ese documento sirva de orientación para tener multitud de actividades con, por y para los mayores. Primero con. Está muy bien que también trabajen jóvenes con los mayores, pero nosotros también, ¿eh? Nosotros somos agentes de pastoral mientras que Dios nos dé salud y medio para ello. Y también receptores de pastoral. Claro que necesitamos ser acompañados. Cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos faltan los compañeros de viaje, cuando las expectativas hacia adelante empiezan a ser cortas, claro que necesitamos una pastoral que nos ayude a vivir con fuerza y con fe este tramo del camino. Y esperamos que esa pastoral nos ayude a eso y a mucho más. Una herramienta nueva que llega a nuestras manos.
la pastoral del mayor. La pastoral del mayor, como decía José María antes, no es la pastoral de vida ascendente. Vida ascendente tenemos el compromiso moral y real de colaborar con esa pastoral, pero es la pastoral del mayor, con mayúsculas y en toda la extensión de su palabra, no de vida ascendente. Vida ascendente, claro que estamos ahí, faltaría menos, y deberemos poner todo el esfuerzo que seamos capaces para que esa realidad llegue hasta el último rincón, pero es la pastoral del mayor. El Señor, que sabe muy bien las necesidades que tenemos, nos va alimentando con lo que necesitamos en cada momento. Nos está poniendo la pastoral del mayor. Nos ha puesto un micrófono en las manos, ¿verdad, Nacho? Un día, de la manera que uno no sospecha, un día le llegan a una persona, en este caso a Nacho, y le dicen: oye, ¿no os haríais cargo de este programa en Radio María? Nos juntamos, ¿verdad?, en pocos días, y aquí está, otra realidad. Es un programa de la pastoral del mayor, no es un programa de vida ascendente. Si bien es verdad que las personas que estamos hoy trabajando en ese programa, dirigidos por Nacho, somos de vida ascendente, es un programa de la pastoral del mayor, pero es un micrófono que el Señor nos ha puesto delante de los morros para que hagamos buen uso de él. Fijaros, parece que todo se cierra, pero el Señor empieza a abrir ventanas. Una pastoral, una radio, un boletín. ¿Quién soñaba con un boletín de esto hace pocos meses? Es una herramienta nueva. Ya sabemos que no todos nuestros miembros saben manejar un teléfono, pero llega a muchísimos, porcentualmente a la mayoría. Se está trabajando en él con mucho ahínco y con mucho trabajo, porque sacar un boletín cada semana no es cualquier cosa. Y tampoco somos expertos. Vamos aprendiendo en el paso del tiempo. Y esperamos y deseamos la colaboración de todos vosotros para que estas herramientas sean cada vez más una realidad, cada vez más útiles, cada vez mejor enfocadas y cada vez cubran mejor las necesidades y las expectativas de la gente con las que queremos compartir nuestra vida. De modo que traban tres herramientas, la pastoral, la radio, el boletín. Pero no se para ahí. Resulta que, Luis, nos vimos en Santiago, en Roma, en el Congreso, y viniste, me dijiste, hablaste del reloj de la vida, pero el reloj de la vida se paró cuando llegó la pandemia. Yo hasta lo había olvidado. Pero ahora, cuando la pandemia empieza a decaer, de nuevo entran en contacto con nosotros y nos dicen: oye, mira, estamos teniendo un taller, que ahora hablará de él largo y tendido, donde abordamos los problemas normales y esenciales del mayor en la vida cuando avanzan los años y llega la jubilación, de las capacidades perdidas, de la soledad, de la ausencia de perdón propio y ajeno, de lo deseado y lo real, de la ausencia del sentido de la vida. Y cuando terminamos de hacer estos talleres, hay personas que nos preguntan: ¿y ahora qué? Ahora he encontrado algo, me habéis ayudado, pero yo quiero seguir teniendo una vida espiritual. Entonces nos preguntaban si nos parecía bien que las personas que pregunten sobre eso se les pueda orientar hacia algún grupo de vida ascendente. Indudablemente la respuesta no tenía más que una: sí. Bien, yo os propongo que escuchéis lo que a continuación nos van a hablar, y os animo a que seamos colaboradores en todo lo posible para que esta herramienta, estos talleres, son una hermosa manera de encontrarnos con personas que no saben dónde dirigirse, aún dentro de la Iglesia. A veces decirles vida ascendente cuesta, porque cuesta explicarlo, pero si alguien ha vivido un taller donde ha visto una orientación, una ayuda, un enfoque a su situación real de vida y quiere continuar en una actividad espiritual, ¿por qué no? Si eso sirve para esto, ¿por qué no colaborar con ellos? Debemos colaborar con ellos. Luego nos hablaréis, ¿verdad que sí?
Esta fue la pregunta que dio origen a todo y que tenemos que seguirnos repitiendo. Cada uno. ¿Qué puedo hacer yo por la Iglesia ahora? Y buscando la respuesta a esa pregunta, ocurrirán estas cosas. En ausencia de un sentido de trascendencia, las personas viven en un vacío esencial que se manifiesta en la búsqueda de placer, consumo desmedido de objetivos, información y espectáculo. Se ha perdido para muchos la gran esperanza, yo diría que hasta el sentido de la vida. Solo se cuenta con un aquí y un más acá. Hemos desalojado de nuestro futuro el más allá, profundo, que llamamos sentido de trascendencia o experiencia espiritual. Los mayores podemos y debemos ser testigos de trascendencia. Tenemos una vida frágil, sin relieve y la influencia de antes, pero henchida de esperanza e iluminada por la fe. Es un regalo formidable para todos. Desde la cima, esto es importante, en la que ahora se encuentra el mayor, ahora tenemos una expectativa sobre la vida, sobre lo que ya hemos vivido y constatado, se hace fácil contemplar las huellas de Dios en nuestra pequeña historia que todavía continúa y abrir al hombre de hoy el horizonte hacia la gran esperanza. Debemos de ser mensajeros de esperanza, ¿verdad que sí? Todos conocéis esta fábula, este cuentecito, ¿verdad? De las huellas en la arena. Es una preciosidad. Cuando uno cree que son tus fuerzas las que te llevan, te das cuenta que los momentos más difíciles, como el que estamos viviendo, no son las fuerzas nuestras las que nos llevan, es el Señor que nos lleva en los brazos. Desde esta altura de la vida, donde tenemos la suerte de poder reflexionar y contemplar lo maravillosas cosas que el Señor ha hecho con nosotros, ahí es donde tenemos que consolidar nuestra fe. Nuestra fe no es un invento, ni una imaginación, es una constatación de la realidad de lo que el Señor hace con nosotros. Esta mañana nos decía don Ginés que la vida de la fe comienza con el bautismo, pero realmente en conciencia tomamos certeza de ello cuando tenemos nuestro primer encuentro con Jesús. Y todos debemos de hacer memoria y acordarnos de nuestro primer encuentro con Jesús, porque allí nació todo. Pero no hay que echarlo en el olvido, porque eso es lo que nos ha dado la vida y nos la sigue dando. Para mirar al futuro con ánimo renovado es necesario recordar el origen, porque renacer no es solo hacer cosas nuevas. Renacer es retomar el espíritu que le dio vida a nuestra vida y en particular al movimiento. Renacer es hacer cosas nuevas, pero lo es aún más tomar conciencia de lo que el movimiento empezó, que es el deseo de servir. Retomar el espíritu que hizo el movimiento y que lo ha traído hasta aquí. Sobre todo recordar que no estamos solos. Siempre miramos con desesperación que no somos capaces de abordar lo que tenemos por delante. Pues claro que no. ¿Quién ha pensado que esto es la fuerza de cada uno? Lo que sí somos es compañeros de trabajo, herramientas en la mano del Señor. Pero el que lo lleva es Él, ¿eh? Si estabais pensando otra cosa, ya podéis ir cambiando de idea. El que lleva esto no somos nosotros. Con el espíritu renovado, con la certeza de que no estamos solos y con los medios que el Señor pone en nuestras manos, caminar con corazón alegre y esperanzado. A los banquetes, lo decía Nacho ayer, tenemos que ir alegres porque el Señor nos invita constantemente al banquete de la vida, con alegría. Recordemos cuando el movimiento comenzó solo había el deseo de servir. Ahora nos parece que, jolín, hemos perdido no sé cuántos grupos, no sé cuántos miembros, cuántos tenían al principio. Ninguno. No existía. Tenían el deseo de servir. Ese deseo de servir es el que tiene que seguirnos llevando hacia adelante. Retomemos el espíritu del origen, con la certeza de que el Señor está con nosotros. Y hagámonos la pregunta, ¿qué puedo hacer
yo por la Iglesia? Hoy. El ayer, hoy y el mañana del movimiento está en los brazos del Señor, que espera nuestra respuesta. Todos tenemos y somos una misión. Busquemos la respuesta en la pregunta del origen: ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia? Y cada uno encontraremos nuestra misión. Cristo, mendigo del corazón del hombre. ¿No os parece que es Él quien está con la mano tendida esperando nuestra respuesta? Pues respondámosle cada uno según el Señor nos inspire. Miremos al futuro con esperanza. Eso es lo que os puedo transmitir, eso es lo que creo y eso es lo que espero que a vosotros os pueda servir de ayuda.